Así es. Bueno, este, bueno, miren, el tema que voy a ver hoy es el que les había dicho la clase pasada, era la adición de carbenos a dobles enlaces. Entonces, miren, este tema en algunos libros no lo van a encontrar. En algunos libros lo van a encontrar como un tópico selecto, le llaman. Entonces, pues yo consideré necesario revisar este tema, sobre todo para que ya tengan más amplio el panorama en cuanto a los intermediarios de reacción. Ya analicé lo que es un radical libre, ya analicé lo que es un carbocatión. Ahorita voy a analizar lo que es un carbeno. Ya nada más me faltaría uno para completar, digamos, ya los intermediarios con carbono, ¿no? Hay con nitrógeno, pero bueno, eso ya lo veré más adelante. Entonces, el tercer, digamos, intermediario, que es pues que es pertinente, por ejemplo, ver cuando se está hablando de adiciones electrofílicas, es el carbeno. Bueno, miren, esta adición de carbenos, sigo hablando de adición electrofílica, en dobles ligaduras, lo que va a llevar a cabo, o si lo queremos ver del punto de vista de los productos, bueno, miren, esta reacción es muy útil porque nos permite sintetizar ciclopropanos. Entonces ya habíamos hablado en clases pasadas que la tensión angular de ciclos, entonces habíamos analizado que los ciclopropanos son ciclos de 3 miembros, hay con heteroátomo como son los epóxidos, pero debido a la tensión angular, los ciclopropanos, pues los métodos más bien para preparar ciclopropanos, pues son muy pocos, ¿no? Debido a esa gran tensión angular que generan esas ciclizaciones. Bueno, como ya les había comentado, los carbenos son intermediarios. Al decir intermediarios, bueno, pues es que estos nos ayudan a explicar cómo se forman los productos, básicamente para proponer mecanismos. Entonces hay mecanismos que van vía radicales libres, mecanismos que van vía carbocatión, mecanismos que van vía carbanión, que eso ya lo voy a ver cuando estemos en aldehídos y cetonas, y estos. Entonces es un intermediario, es una especie química, si lo quieren ver así, muy reactiva, de tiempo de vida media muy corta, se habla de milisegundos. Pero bueno, entonces, ¿qué es un carbeno? Un carbeno, miren, así como lo ven aquí, así lo vamos a estar manejando. Bueno, miren, aquí lo voy a poner, tiene dos grupos R, para que lo visualicen mejor. Ya veremos qué pueden ser estas R's. Entonces, miren, el carbeno, digamos, la simbología o la manera de representarlo, pues aquí lo tienen, aquí se los presento. Pues como ustedes pueden ver, es un carbono. Eh, le llaman, bueno, aquí le dicen divalente. Tiene un par de electrones. Entonces, es un carbono, digamos que de forma resumida, podríamos decir que es un carbono deficiente de electrones. De hecho, le falta un par. Porque si ven, si aplicamos la regla del octeto, ver si este carbono cumple o no, pues obviamente no cumple, porque tiene 2, 4, 6 electrones, o sea, le faltan dos electrones, está deficiente de electrones. Entonces, aquí la diferencia al carbocatión,
es que es un carbono, el carbocatión es un carbono deficiente de electrones, pero tiene una carga formal de +1. Está positivo, tiene carga. En el caso del carbeno, pues son carbonos deficientes. ¿De cuánto? Pues le faltan 2 electrones, deficientes de electrones, pero aquí la particularidad es que son o no tienen carga. La manera de entenderlos, ahorita que vemos cómo se sintetiza, digo, la manera de entender por qué no tienen carga es ver el, cómo se sintetiza. De este lado, del lado derecho, digamos que aquí tenemos una representación. También lo interesante de este tema, o de ver esto de este intermediario, es que los carbenos, como pueden ver aquí se ve bien. Tengo 2 representaciones. Obviamente, aquí le estoy manejando que es un equilibrio. Están en equilibrio, pero pues acuérdense que los equilibrios no son equitativos, se desplazan hacia un lado, ya sea en una reacción, se desplazan a productos o bien a reactivos, ¿no? Si el producto es inestable. Bueno, miren, aquí les manejo la representación de cómo están ubicados estos 2 electrones. Aquí tenemos un orbital P vacío. Entonces, miren, este orbital es un P vacío y tienen un orbital sp2, como pueden ver es plano, y este sería un orbital sp2, en el cual, pues este par de electrones puede estar en un solo orbital, o bien, como les había mencionado, puede estar en equilibrio. Miren, miren. Puede estar en equilibrio, y lo que se propone también es que, bueno, no es que se proponga, se ha visto, ahorita les menciono en dónde, se ha visto, o se tienen estudios de una resonancia, bueno, primero, a esta representación que ven a la izquierda le llaman, miren, lo voy a poner en inglés, así lo van a encontrar, bueno, la mayoría de este es el carbeno singlet, o bien, como muchos términos se han tratado de, no sé, buscar una traducción al español. Entonces aquí, por ejemplo, lo pueden encontrar en los libros que vienen en español como singulete. Aquí está en inglés singlet, o bien la traducción que podrían encontrar en algunos libros dicen, es que es un carbeno singulete. Bueno, más que nada cuando escuchen esto de singulete, o que vean en los libros en inglés singlet, quiere decir que el par de electrones están en un solo orbital. Y miren, a este le llaman el carbeno triplet, que si lo traducimos, bueno, no lo traducimos, no hay traducción, pero le pusieron, bueno, y se conoce como un carbeno triplete, o triplet en inglés. ¿Por qué singulete? Bueno, a lo mejor singulete sí se entiende que estos par de electrones están en un solo orbital, así como lo ven. Aquí miren, en el de la derecha, pues van a decir, bueno, pues triplete, ¿no? ¿Dónde está? O la definición de triplete, digamos, tendríamos que, bueno, como una representación, digamos, un electrón así como lo ven, y el otro debería estar por acá, ¿no? En el de antienlace. Acuérdense que estos son de antienlace, pero bueno. ¿Por qué le pusieron singulete o triplete? O estados, también les llaman estados de transición.
que está transitando entre el singulete y el triplete, están en equilibrio, pero el equilibrio se desplaza hacia el carbeno triplete. Miren, hay una resonancia, como les había dicho. Aquí voy a poner resonancia paramagnética nuclear. Es una técnica espectroscópica, que bueno, a ver si me da tiempo de explicar esa parte. Digo, ya nada más va a ser muy sencillito. A final de cuentas, ustedes creo que en séptimo van a llevar esta materia, ya más en forma. Es una optativa, es una materia optativa. Pero bueno, entonces esto más que nada de singulete y triplete o singlet o triplet, viene por el espectro de resonancia paramagnética nuclear. Entonces, esta señal, a ver si me sale. Cuando ven el espectro de una reacción, van siguiendo la reacción por espectroscopía, en el espectro, que es un análisis, digamos, no me sale. Entonces se ven señales, entonces este, 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 digamos, el carbeno singulete da una señal simple, o sea, un pico, y cuando la reacción, cuando siguen la reacción, notaron que generaba también, se veían unas señales triples de intensidad 1, 2, 1. Entonces voy a ver si ahorita me sale aquí. Aquí, miren, por ejemplo, aquí viene otra señal. Digamos que ahí sí, miren. No me salió de choca, pero bueno. Entonces, ¿por qué les llaman singulete o triplete? Es por espectroscopía, por una técnica espectroscópica que se llama resonancia paramagnética nuclear. Entonces, vieron que en ese espectro las proporciones generaban dos señales, una que es simple, una señal simple, daba un pico, y la otra que daba tres picos. Bueno, aquí no me salió, pero bueno, eh, este, con intensidad es 1, 2, 1, ¿no? Entonces, eso de singulete, triplete no es porque, digo, a final de cuentas, sí podría interpretarse o verse, visualizarse, que están los electrones en un solo orbital, pero ya cuando hablamos del triplete, pues ya no. Esa definición ya no se ajusta, ¿no? Pero más que nada de singulete y triplete se le llama por la resonancia paramagnética electrónica, del cómo sale el espectro, ¿no? Lo voy a dejar ahí. Luego, bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Bueno, yo me acuerdo que les dejé que por ahí revisaran, no sé si revisaron algo. Bueno, voy a continuar entonces. Bueno, entonces les comentaba, dije, bueno, son pocas las especies químicas que, bueno, más bien los compuestos. Entonces, miren, los primeros compuestos que forman carbenos son compuestos halogenados. Entonces, miren, aquí se los pinto como CHX3, ¿no? Y bueno, de hecho X nada más en este caso puede ser cloro o bromo. Si ustedes sustituyen estos X3 por cloro, estamos hablando del cloroformo. Si ustedes sustituyen ese X3 por bromo, estamos hablando del bromoformo.
Entonces, estos compuestos, cuando se tratan en medio básico, y se dice fuertemente básico, lo que generan es carbenos. Bueno, miren aquí, pues obviamente las R's, que les había comentado antes, estas R's, digamos que, bueno, estos grupos, los sustituyentes, van a ser halógenos, que cuando se hacen o cuando se adicionan alquenos o hay presencia de alquenos, aquí les pongo pues, como un ejemplo el ciclohexeno, van a llevar a cabo la adición de este carbeno al doble enlace para generarnos en este caso, miren, si es cloro, sería un dicloro ciclopropano, aquí está, o si es bromo, dibromo ciclopropano. Bueno, entonces, aquí yo creo que aquí voy a hablar, o para que se entienda, voy a hacer el mecanismo para que ustedes, pues para que se entienda el por qué, o cómo es posible, ¿no? Para que entiendan de por qué si tiene deficiencia de electrones, el, el, el por qué. Miren, lo voy a manejar con cloro, creo que lo ubican más rápido. El cloroformo. Lo voy a manejar así. Lo que quiero es que el protón esté de este lado. Bueno, miren, lo voy a manejar como les había dicho con cloroformo. Entonces, la base, en este caso voy a utilizar el hidróxido. Ay. Bueno, el hidróxido pues, es medio básico. Va a extraer un protón. Va a extraer un protón del compuesto. Bueno, a final de cuentas van a decir esta flecha. Pues obviamente pues, el único protón que. Fíjense que en los libros, a ver, digo, a veces muchos mecanismos hay que aplicar el sentido común. En los libros, en algunos libros, dicen, es que la formación de carbenos ocurre bajo o se lleva a cabo mediante ahí está, fíjense, dicen, digo, a veces los libros están escritos medio raros, dicen, bueno, para formar el carbeno, dicen, se lleva a cabo una alfa eliminación, pues miren, aquí tengo estoy utilizando cloroformo, un compuesto que solamente tiene un átomo de carbono, pues por sentido común, no hay carbono beta, ¿no? Pues entonces, eh, no sé, suena raro que digan una alfa eliminación cuando no hay otra posibilidad. Alfa quiere decir que se llevan el mismo carbono, ¿no? Bueno, pues es una molécula, el cloroformo es una molécula de un solo carbono, digo, no hay otra posibilidad. Entonces,
No, pues mira, de alguna manera para ponerle un nombre al tipo de reacción, ¿no? Más que nada. Pero pues yo creo que, bueno, ese es mi punto de vista, no es que esté mal, ¿no? O sea, pero digamos, si aplicamos el sentido común, pues no hay carbono beta, ¿están de acuerdo? No tengo otro carbono. Si fuera una molécula, por ejemplo, que tuviera tres carbonos, pues sí, tendría que hablar de las betas. Miren, acuérdense que la beta eliminación lleva o da como resultado alquenos. Los alquenos se producen con halogenuros de alquilo en medio básico y se produce una beta eliminación. No, no es que sea errores de traducción, simplemente le quisieron poner algún nombre. Y le digo, no todos los libros, en algún. De hecho, son dos nada más. Pero no son errores de traducción. Digo, no sé. Digo, esa es mi opinión, ¿no? Que a veces muchas cosas de química ni hay que razonarlas mucho, ¿no? Aplicando, digamos, un sentido común. Bueno, que también dicen que es el menos común de los sentidos, ¿no? Pero bueno, yo les estoy poniendo lo que he encontrado en la literatura y una opinión, ¿no? No quiere decir que esté mal, ¿no? En los libros. Pero pues es que miren, no hay de otra, no hay de otra forma. Debe ser en el mismo, o sea, la eliminación queda entendido, pues que debe ser en el mismo carbono, pero no tengo otro, ¿no? Pero bueno. Entonces miren, como les mencionaba, la base va a extraer el protón. ¿Qué va a pasar con este protón? Pues obviamente el carbono, esos dos enlaces, van a ir a ese carbono, pero también se manejan o se propone que al mismo tiempo hay, pues, ¿dónde está la eliminación? Pues obviamente la eliminación es de un cloruro. Bueno, con estas tres flechitas, bueno, nos explican la formación de este. Bueno, entonces queda como resultado. Bueno, pues obviamente, a ver, miren, entonces, ¿por qué? ¿Por qué entonces, entonces no sé si se entienda de esta forma? Digo, a final de cuentas es la propuesta que van a encontrar en los libros de la dichosa alfa eliminación. Entonces, aquí yo creo que ya con esto, o no sé si tengan alguna duda, me va a generar el carbeno, entonces aquí lo voy a cambiar por cloro. Este intermediario, como ya R, ya estoy diciendo que es cloro, diclorocarrano. Entonces, en medio básico, me va a formar lo que es el diclorocarbono. Ahí está. Pues, ¿qué sería? Esto da como subproductos. ¿Qué subproductos va a dar? Bueno, pues aquí, como no especifique si era sosa o potasa, vamos a decir que sosa, pues generaría una sal. Cloruro de sodio. Ese sería el subproducto. Entonces, ahí está. Bueno, no sé si tengan. Entonces, miren, ¿por qué no tiene carga? Miren, en el momento de que la base extrae este protón, este hidrógeno, pues se rompe el enlace carbono-hidrógeno. Si nos detenemos ahí el carbono se quedaría con el electrón del covalente. Acuérdense que es un enlace covalente. Es un enlace covalente entre el carbono y hidrógeno. Entonces, aquí este carbono se quedaría con el electrón del hidrógeno.
aquí tendríamos un carbanión. Si nos detenemos en esta etapa, en esta primera etapa donde se extrae el hidrógeno, en una reacción ácido-base, esa sí es una reacción ácido-base, aquí si nos detenemos generaría un carbanión. ¿Qué es un carbanión? Bueno, pues es un carbono con un electrón de más, uno, o tiene un par de electrones, porque es uno del y uno del hidrógeno, con un par de electrones, pero aquí sí tendría carga formal de -1. Pero miren qué pasa después. Bueno, pues viene lo que les decía de la alfa eliminación. Se elimina, bota a un cloro como cloruro. El cloro se lleva el electrón, o se lleva el par de electrones, si lo quieren ver así. Se lleva todos los dos electrones del enlace covalente carbono-cloro. Entonces, esa es la propuesta mecanística de cómo se forma un carbeno mediante estas condiciones, utilizando cloroformo. La versión del bromoformo pues, es la misma, nos cambia aquí cloros por bromos, pero de esa manera se explica el por qué estando deficiente de electrones no tienen carga. Si hacen la cuenta, aquí se quedó con un electrón, sería +1, al ganar ese más electrón, se generaría el carbanión con carga de -1, pero al mismo tiempo pierde un cloruro, el átomo de cloro se lleva el par de electrones, entonces +1 -1, pues queda 0, ¿no? Entonces, esa es la forma en la cual se explica el por qué, estando deficiente, no tiene carga. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, profe. No, profe. Bueno, digo, la representación pues, siempre los van a ver así. Y en el apartado A les hablé de compuestos halogenados. Y miren, nada más lo manejan con cloro y bromo. Porque, sí, adelante. La carga, la carga. Mira, aquí, el carbeno. Bueno, mira, digamos que el carbeno aquí en un orbital tienes un par de electrones. Vamos a dejarlo así. Bueno, aquí arriba. La diferencia radica en eso. Quizá la estructura es muy similar. Nada más que aquí, por ejemplo, el carbocatión no tienes un par de electrones, tienes un grupo R. En el carbocatión tienes este mismo orbital P vacío, pero un carbocatión ya tiene carga. Es un carbono deficiente de electrones, pero con carga formal de +1. Y el carbeno, aunque aquí tiene el par de electrones, pues precisamente este par de electrones está disponible para compartirlo, para formar un enlace con una R, por así decirlo, pero tiene este orbital vacío, pero el carbeno no tiene carga formal. Ahora, ¿por qué se pone en el, vamos, en el capítulo de adiciones electrofílicas? Porque siempre, como les había dicho, siempre cuando les hablan de un electrófilo, pues siempre queremos ver una E más, ¿no? A ver, o estamos pues más acostumbrados a ver a un electrófilo así, que tenga una carga positiva, ¿no? Para que sea, para que se pueda unir un compuesto con exceso de electrones, en este caso, bueno, no con exceso, sino que tiene electrones disponibles, como son los alquenos. Ya después lo veremos con alquinos. Entonces, siempre estamos, o siempre nos lleva a la mente que los electrófilos, bueno, pues obviamente esta es la representación, pero ¿por qué se manejan estos como, por ejemplo, el carbocatión? Bueno, tiene carga, eso sí se entiende. El radical libre, por ejemplo, le falta un electrón. Aquí está, acuérdense que nada más está un electrón. Aquí hay un grupo R, donde están, y aquí hay un electrón. Al final de cuentas está deficiente, pero tampoco tiene carga, pero le falta un electrón. Y el carbeno, ¿por qué se maneja como electrófilo?
porque a final de cuentas está deficiente. Ahora ya no tanto, fíjense, en los libros actuales ya no se maneja tanto así como electrófilo, porque hay muchas sustancias que no tienen esta carga, sino lo manejan como zonas de baja densidad electrónica. Entonces, pues obviamente, si quieren ver un electrófilo, pues obviamente está deficiente de electrones. Por eso lo manejan en este capítulo. Básicamente la diferencia entre un carbeno y un carbocatión, los dos carbonos están deficientes de electrones, pero el carbocatión tiene carga positiva y el carbeno no. Esa, digamos, sería la diferencia. A ver, no sé si te respondí. Digo, esa es básicamente la diferencia, ¿no? Bueno, no sé si se entendió el por qué no, bueno, ya, el por qué no tienen carga. Digamos que como en el mismo proceso gana un electrón, pero en el mismo proceso lo pierde, queda neutro, queda neutro, pero sigue estando deficiente de electrones. Bueno, entonces, la primer fuente, la primer fuente para obtener esos carbenos es a partir de compuestos halogenados. La otra forma es con este compuesto que se llama diazometano, CH2N2. El diazometano es, aquí está el compuesto, como forma, como reacción general, cuando el diazometano se somete en luz ultravioleta o se calienta, genera el carbeno. Este sí ya, digamos que es carbeno, aquí ya no, digamos que tengo la versión, si no quiero halógenos, si quiero un ciclopropano, como si hay presencia de dobles ligaduras, se va a llevar a cabo la adición electrofílica y me va a formar el ciclopropano. Entonces, aquí, como subproducto, me va a formar, me va a formar nitrógeno N2. Acuérdense que el nitrógeno N2 es un gas. Nitrógeno, pues es un gas y me deja el carbeno. Nitrógeno, como les había dicho, pues desprende nitrógeno gaseoso. Entonces, la simbología. Bueno,
Si ahorita les pidiera que hicieran un intento, a ver, este, esta es de las fórmulas que cuando uno ve, cuando en el semestre pasado, por ejemplo, cuando estaban viendo cargas formales, o cómo establecer cargas formales en compuestos, el diazometano, eh, si ahorita les pidiera que lo desarrollaran, así como... Entonces, para que entiendan, H2, pues cómo estaría el diazometano. Aquí voy a pintar un nitrógeno. Bueno, miren, aquí estaría un nitrógeno. Aquí estaría el otro nitrógeno. Básicamente así estaría la fórmula desarrollada del diazometano. Déjame ver. Bueno, voy a dejar mientras no te lo corrijo. Bueno, miren, el diazometano estaría así, pero si evalúan los nitrógenos, bueno, el CH2 tiene que tener doble ligadura eh, para que cumpla la regla del octeto. Entonces aquí tengo los dos nitrógenos, pero estos nitrógenos, tanto el del medio como el de la derecha, pues les falta algo, ¿no? El nitrógeno del medio, pues tiene 4 enlaces y el nitrógeno de la derecha tiene 2. Entonces, este nitrógeno aquí en medio, pues está positivo. Y el otro nitrógeno, hay que señalarlo, este tendrían por aquí y por acá. Entonces este nitrógeno, al tener ese par de electrones, esos dos pares de electrones, pues aquí se le coloca una carga. Este nitrógeno está negativo. Esa es la representación formal del nitrógeno, del diazometano, perdón. El diazometano es un compuesto neutro, pero como ustedes pueden ver, ese compuesto tiene dos cargas, positiva y negativa. Obviamente, cuando ustedes hacen o se calcula la carga formal del diazometano, pues más uno menos uno, pues da cero. Entonces, esa es la representación del diazometano. Entonces, ¿cómo podrían proponer que se forme el carbeno y que se forme el nitrógeno, ¿no? Aquí hay dos asuntos. Uno, bueno, en el mismo, así como hice con el cloroformo, como hice con el cloroformo, había que ver de qué forma este, se obtiene, el carbeno por un lado y cómo explicar el- la salida de nitrógeno. Bueno, miren aquí. Pues sí, obviamente la luz o el calentamiento, pues tiene que generar, ruptura, ruptura de enlaces. Entonces, miren, antes de pasar a eso, vamos a analizar esta parte. Pero el diazometano, no, pero no es equilibrio. Tengo que usar la flecha.
de resonancia. Entonces, miren, primero vamos a analizar el diazometano. Miren, el diazometano, para que se entienda que es un compuesto neutro, pues está de esa forma, ¿no? Pero el diazometano, pues tiene estructuras resonantes, ¿no? Estas flechas de resonancia, entonces es esto. ¿Cuál sería la otra forma resonante del diazometano? Bueno, que este par de electrones entre en conjugación y que el doble enlace carbono-nitrógeno se deslocalice hacia el carbono. Creo que aquí está el error. A ver. Entonces aquí me va a dejar un nitrógeno. Acá de este lado se me va a formar el triple enlace. Aquí es el enlace. Aquí se generaría con el otro nitrógeno. Aquí. Después enlace sencillo. Aquí de este lado. Y seguimos teniendo el CH2. Ahí está. Primero hay que ver esta. Ya me lo corrigió. Bueno, ¿qué pasa con las cargas? Pues obviamente el nitrógeno del medio sigue con carga positiva. Hay que tener 4 enlaces. Este. El nitrógeno del medio sigue positivo. El nitrógeno de la derecha, como donó un par de electrones, bueno, ya quedaría neutro. Nada más le quedaría, por ejemplo, el par de electrones que siempre tiene el nitrógeno, ya sean compuestos como el amoníaco. Este nitrógeno del medio quedaría, ahora ¿cómo quedaría el metileno? El CH2. Bueno, pues el metileno, aquí sí, ya miren, el metileno. Ay, bueno, el metileno en este compuesto ya queda como un anión, un carbanión. Miren, este es un carbanión. Entonces, si hacen la carga formal o calculan la carga formal del compuesto, pues sigue teniendo de cero, es un compuesto neutro. Miren, ahí está. Pues obviamente si el metileno introduce el par de electrones hacia el nitrógeno, pues obviamente llegamos a la estructura de la izquierda. Miren, esa es como explicando la resonancia. Voy a ocupar esta forma resonante. Aquí está, miren. De esta forma, digamos que la estructura que me ayuda a explicar la formación del carbono, yo voy a poner entre corchetes. Estas son estructuras resonantes. ¿Está? Entonces, la estructura resonante de la derecha, o sea, la que están viendo aquí abajo, es la que me va a ayudar a explicar la formación del carbono. Miren, como ya les había comentado en la etapa de acá arriba, en donde tengo el cloroformo, la primera etapa es una reacción ácido-base y se rompe el carbono-hidrógeno. Entonces me va a generar un carbanión. Digamos que aquí no hay ninguna reacción, simplemente es una resonancia, pero la estructura de la derecha ya me deja ver el anión metileno, es un carbanión. Como les había dicho, si detenemos la etapa, pues me va a formar un carbanión. Entonces, aquí, pues obviamente debe de haber
la eliminación, qué va a promover la luz ultravioleta o el calentamiento, pues obviamente va a tener que ver la ruptura del enlace carbono-nitrógeno. No tanto así el doble enlace, ¿no? Sino yo creo que es pertinente mejor hacer la estructura de resonancia del, del diazometano y entonces ya me queda un enlace sencillo. Aquí ya vendría, entonces aquí tendría que pasar esto, que este enlace, el enlace carbono-nitrógeno, miren, ahí está, que el enlace carbono-nitrógeno se rompe hacia el nitrógeno. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues como el nitrógeno está deficiente de electrones, tiene carga positiva, al romperse el enlace carbono-nitrógeno, se restablece la carga en el nitrógeno, o le regresan el par de electrones al nitrógeno, y el metileno, el anión, el carbanión metileno, pues aquí tenía un par de electrones, pero con la luz ultravioleta del calor lo está perdiendo, entonces ya quedaría el carbeno, aquí lo voy a copiar, pues ya me quedaría el carbeno, deficiente de electrones pero sin carga, aquí está, y obviamente, pues esta parte, la salida de nitrógeno, nitrógeno gas, nitrógeno molecular, nitrógeno, ahí está. Bueno, pues digamos que las dos fuentes, digo, hay más, hay otras fuentes, pero las que van a encontrar más comúnmente en los libros, en esta parte de la adición electrofílica, y le digo no en todos los libros porque lo manejan como un tema especial o un tópico selecto. Digamos que lo más general que pueden encontrar es con cloroformo, bromoformo en medio básico o bien con diazometano en presencia de luz o calor o calentamiento, ¿no? También, por ejemplo, en pruebas de laboratorio, se menciona, bueno, el diazometano, miren, el diazometano es un compuesto demasiado tóxico. Como ustedes pueden ver, si le pega luz o calor, se descompone fácilmente y genera nitrógeno. Entonces, el diazometano, pues digamos que tiene un pro y contra, ¿no? El diazometano, al usar diazometano, el subproducto es un gas que se desprende y es nitrógeno, dejándonos como compuesto principal o producto principal el ciclopropano. Por otro lado, el diazometano es un gas color, miren, hasta color amarillo, no es un amarillo claro como este de acá. Entonces, cuando digamos como prueba de identificación de si hay dobles enlaces, pues, en el matraz de reacción se vería ese un gas amarillo que en cierto tiempo se va desvaneciendo o se va terminando. Pasa igual que con el bromo en tetracloruro, ¿no? Hay un cambio de coloración. Nada más que estar manejando, pues obviamente todo el material debe estar hermético, se usa material especial cuando se usa diazometano, pues obviamente que tenga salida, que tenga una septa con salida de nitrógeno, porque si no, o que los matraces son especiales, ¿no? Con cierto grosor y con salida o con purga de nitrógeno, porque si no, pues explotaría. Ese es el gran problema del diazometano. El diazometano cuando se va a usar hay que sintetizarlo y usarlo luego, luego. No hay que estarlo guardando.
Bueno, hasta aquí alguna pregunta. Pues digamos que de las fuentes principales precursoras de carbenos, digamos, serían esas dos. Les digo, hay otras que ya involucran reacciones de organometálica, ya utiliza catálogos de metales sobre todo. Bueno, hasta aquí alguna pregunta que tengan. No, profe. Pues digamos, esa es la... Bueno, miren, mecanismo de adición. Entonces, como les había comentado, de que en los estudios que se hicieron, o que se han hecho, o de lo que ya se conoce de estos intermediarios, aquí les había yo puesto el equilibrio, que básicamente el, el, el carbeno básicamente está en su forma triplete. Entonces para la representación o para explicar el mecanismo, bueno, me basé en esta estructura. Ahorita si quieren, vamos a explicar, también se puede explicar, ¿no? Con la otra estructura, pero miren, a ver, pues el mecanismo de adición, pues bueno, ya les expliqué cómo se forma el carbeno, ya les expliqué también que los carbenos están en equilibrio, predominantemente está en la forma triplete. Entonces, en donde cada electrón está ocupando un orbital, este electrón, por ejemplo, el que está perpendicular, este está en un orbital sp2, en un orbital híbrido, y el otro electrón está en el orbital p, pues, p vacío, p puro, no sé cómo le quieran llamar. Entonces, es un mecanismo, como ya lo habíamos visto, de tipo concertado. Bueno, aquí lo voy a poner, que es un mecanismo de tipo concertado. Entonces, al decir que es de tipo concertado, pues obviamente se me tiene que venir a la mente tipo concertado, que se lleva en una sola etapa de reacción, y cuando estoy utilizando dobles ligaduras, no me va a formar carbocatión, no hay formación de carbocatión. Si no hay formación de carbocatión, no puede haber transposiciones. Entonces, miren, aquí el carbeno triplete, aquí les representé este doble enlace, pero ahora lo representé no como un doble enlace, sino que acuérdense que para que se forme el enlace pi, el carbono, los dos átomos de carbono tienen un electrón, el cual acuérdense que para formar el enlace pi, estos dos electrones, hay un traslape de orbitales, lado con lado, y así también ustedes pueden ver o representar, se puede representar a un alqueno de esta forma, que cada carbono tiene un electrón. Entonces, para que se forme el enlace pi, pues acuérdense, a lo mejor aquí se ve muy separado, pero bueno, que estos dos electrones, estos dos orbitales que están aquí, hay un traslape de orbitales y son sp2. Entonces, digamos que aquí un electrón, entre un electrón del carbono del alqueno, va a formar un enlace covalente con el otro carbeno, con el otro electrón, eh, que está o que pertenece al carbeno, y por otro lado, el otro electrón del otro carbono del doble enlace va a formar un enlace sencillo. Miren aquí se ve mejor, aquí sería el traslape. Para formar un enlace sigma, acuérdense que el traslape de orbitales es cabeza con cabeza, aquí estaría. Y pues obviamente, miren, el producto pues me forma dos enlaces sencillos, pero estos dos enlaces sencillos me da la formación, y como se llevan en el mismo
a la misma velocidad me va a formar el ciclo propano. Entonces, digamos que no hay tanto, ¿cómo se llama? Pues yo diría, ¿no? Que es relativamente sencillo. ¿Cómo se propondría o cómo propondrían? Este es utilizando el carbeno triplete. Bueno, entonces, ¿cómo se propondría, por ejemplo, un mecanismo? Déjenme copiarlo. Con el otro carbeno, pues también se puede. Eh, Podría ser, digamos, digo, hay una diferencia, ¿no? Ah, pues aquí está. Aquí está. Aquí lo voy a copiar. Aquí lo voy a copiar. Este es el carbeno, perdón. Este es carbeno singulete. Aquí tengo espacio. ¿Cómo podrían proponer, por ejemplo, vamos a usar el mismo? Vamos a decir que la reacción se va a llevar a cabo con ciclohexeno. Pues, ¿cuál sería la diferencia de mecanismos? Pues básicamente sería muy similar la propuesta. Bueno, miren, aquí tengo, por ejemplo, el carbeno singulete y acá tengo mi doble enlace. Entonces, ¿cómo podrían proponer la formación de ese mismo compuesto? Pues bueno, miren, una forma así muy sencilla es de que el par de electrones del doble enlace se aloje aquí, miren, en el orbital p vacío. Déjenme poner esta flecha más. Bueno, ahí está. Ahí está. Entonces, la propuesta sería esta, que el par de electrones del doble enlace se aloje en este orbital p vacío. Por una fracción de segundo o de milisegundos se habla, estarán de acuerdo que en este carbono, si se van a deslocalizar los dos electrones hacia este orbital, digamos que este orbital en este carbono quedaría vacío, dando la apariencia de un carbocatión. Entonces lo que se propone es que el doble enlace, al deslocalizarse, pues se pueda unir a ese carbono. Y pues como resultado, pues me va a dar el mismo compuesto. El mismo compuesto. Digamos, en cuestión de mecanismos, pues más que nada variaría un poco la representación. Obviamente los dos, cuando ustedes van a proponer un mecanismo, lo pueden proponer de las dos formas. Bueno, ahí está el mecanismo usando las dos formas, la del singulete. Ahí está. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Entonces les digo, es un mecanismo tipo concertado. Pueden usar las dos representaciones. Varía un poco. Bueno, digamos que son las mismas flechas, ¿no? Ya nomás sería cosa de cómo entender esto de... Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, profe. Bueno, miren.
Pues aquí, a ver, por ejemplo, pues ya para terminar este tema, pues aquí les dejo unos ejemplos. Aquí miren, les pongo diversas condiciones que pueden encontrar en la literatura. Aquí, por ejemplo, les pongo cloroformo en sosa, cloroformo en potasa, medio básico. También en algunos libros lo van a encontrar con bromoformo, pues en sosa o potasa. Y ya por último, también lo pueden encontrar como diazometano con luz, digo, perdón, diazometano y calor, ¿no? Y la versión con diazometano. Pues a ver, intenten, a ver, no es muy difícil, pero a ver, les doy 5 minutos para que los intenten y ahorita les doy las respuestas. Miren, ya nada más, como les había comentado, me falta ya más el último tema de ozonólisis. Es un tema bastante, bueno, el mecanismo es muy largo. Y aparte, no sé si vieron, bueno, yo creo que ya lo vieron en sus ejercicios que les mandé de alquenos. Creo que por ahí hasta el último vienen problemas de aplicación. ¿De aplicación de qué? Bueno, pues de todas las reacciones que se han visto. Pero sí es muy importante ver la ozonólisis. Digo, la vi hasta el último, no porque sea la más difícil, sino porque esa me va a conectar a la otra unidad, que es aldehídos y cetonas. Entonces ya nada más me falta eso. Y pues ya miren, yo creo que ya este fin de semana ya les voy a mandar las respuestas de esa unidad de alquenos. Me imagino que ya deben de estar por terminar. Ya nada más les faltaría. Creo que por ahí vienen algunos ejemplos de ciclopropanaciones, que serían estos. Y ya, me faltaría nada más el tema de ozonólisis. Y con eso se cubriría ya prácticamente todo el capítulo. Ya les mandaría yo ya las respuestas para de los ejercicios que vayan haciendo. Pues ya nada más hagan la autoevaluación o la comprobación de que sí lo tienen bien, ¿no? Una de dos. Bueno, hasta aquí alguna pregunta. No, profe. Miren, ya estoy avisando que me quedan 10 minutos. Bueno, es muy amontonado. Que me va a dar el dibromo, dicloro aquí. Aquí me faltaría esto. Sí, la reacción genera el ciclo, pero este es un error muy común. Que aquí es cloro, aquí el cloro, aquí igual, aquí igual. Acá me están señalando que es bromoformo. Bueno, aquí está. Entonces tengo que completar el ciclo. Aquí voy a poner un bromo. Aquí está el otro bromo. Bueno, ya estaría completa esta parte. Sería igual el 4 me están diciendo que es bromoformo con sosa. Copiar este. Profesor, una pregunta. Sí. En los problemas que le vamos a entregar, ¿quiere que también hagamos el mecanismo de reacción o nada más ponemos el producto? No, es que esa unidad, fíjense, en esa unidad viene
por partes, digamos. Les dice, uno nada más les está pidiendo, hay una sección donde les piden nada más los productos. Y hay otra sección de mecanismos. Entonces, donde les piden nada más los productos, nada más el producto. Y en donde vienen los mecanismos, pues hay que hacer el mecanismo. Ahora que si ustedes, por ejemplo, de lo que estoy haciendo, si quieren hacerlo con mecanismo, pues bueno, adelante, ¿no? Pero traten de ver qué es lo que les pide, qué indicaciones les da el archivo que les mandé. Porque vienen por, vienen por ¿cómo se llama? Les piden algunas nada más del producto, nada más les está pidiendo el producto, como ahorita aquí, ¿no? Y otra sección viene que propongan mecanismos. Pero ya les digo, si ustedes quieren hacerlo, por ejemplo esto, si lo quieren hacer con mecanismos y no, pues háganlo, es mejor, aprenderían un poquito más. Gracias, profesor. ¿Sí? Sí. Y ya les voy a mandar las respuestas para que ya hagan esa autoevaluación. Yo me imagino que, ay, como les decía, yo me imagino que ya están por terminar. ¿No me equivoco? Y bueno, como ya es autoevaluación, pues ya no necesitan tanto tiempo. Pues a lo mejor ya se los voy a pedir para la otra semana. ¿O cómo van? Pues es que ustedes tampoco dicen. No están haciendo nada. Bueno. Bueno, ya me va a cortar la transmisión. Entonces ya les voy a... Aquí miren, por ejemplo, este compuesto, pues la única dificultad es ver cuál es la doble ligadura más reactiva. Pues obviamente es la más sustituida y entonces el producto les quedaría aquí, el mayoritario, ¿no? Ahí está. Bueno, hasta aquí alguna pregunta. Si no, pues nos veríamos el miércoles. Ok. Gracias, profesor. Sí, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profesor.